El fenómeno de la trata de personas, lo que está pasando en Cartagena, la denuncia que además se ha venido repitiendo durante meses, pero que ahora se convirtió en un hecho de mucha mayor trascendencia a medida que la alcaldía de Cartagena y particularmente su Secretaría del Interior ha avanzado en una estrategia para tratar de dar golpes contundentes hacia los lugares que se han dedicado a la trata de personas en esa ciudad. Cuando hablamos de trata de personas hay que decirlo de manera franca, Camila, estamos hablando de prostitución. Aquí no estamos hablando ni de trata de personas para ponerlos a trabajar en unos hangares gigantescos sin derechos laborales, no. Aquí estamos hablando de prostitución, de trabajo sexual, que se convirtió en una pesadilla para propios extraños de la capital del departamento de Bolívar. Sí, hace poco yo recibí visita de un extranjero en mi casa y él me decía que estaba aterrado de esa situación en Cartagena. En la Torre del Reloj, por ejemplo, es impresionante y pues sí es importante ver qué se está haciendo, pero pues ya estamos viendo también todos los riesgos que corren por estar atacando pues este problema. Son unas mafias, son unas mafias. Ana María González ha querido enfrentar esas mafias. Ella es la secretaria del Interior de Cartagena, la saludamos nuevamente en Sigue la W. Y yo quiero que nos detengamos sobre todo en los hallazgos, porque estas mafias, ¿a qué le temen? A que toda esa realidad y sobre todo ese entramado delincuencial que han creado se conozca y que le pongan finalmente un coto. Señora secretaria, vuelvo con usted, gracias por estar en Sigue la W. Y hablemos de lo que han encontrado, cómo está conformado, de qué manera se han configurado estas redes de tratas de personas en la ciudad de Cartagena. Bueno, entonces comencemos por el principio. Usted estaba diciendo que trata era lo mismo que prostitución y ahí quiero hacer una precisión que me parece muy importante para entender el fenómeno. Existen dos formas predominantes de trata de personas que están asociadas al turismo en la ciudad de Cartagena, que son la explotación sexual de personas, la prostitución ajena, digamos lo que se llama equivocadamente en la ley turismo sexual, pero hay otro que es la mendicidad forzada de niños y niñas. Eso es muy importante y no suceden por la cultura ni por la idiosincrasia, como hay gente que lo pretende decir, es porque es un gran negocio. Y es un gran negocio que articula unos delitos gigantes, también muy importantes, digamos, en las economías ilegales del país, como lo son el narcotráfico y el lavado de activos. Es decir, la trata se comporta como un vehículo para no solo ofrecer lo que ya no es microtráfico, porque también es una forma de narcotráfico bastante importante, sino sobre todo una serie de oportunidades para hacer lavado de activos. En ese orden de ideas, nosotros hemos identificado redes y comportamientos que nos han llamado la atención desde la Secretaría del Interior y la Alcaldía de Cartagena, que hemos trasladado para ser investigados por la Fiscalía General de la Nación. Secretaria, dentro de estos operativos que siempre adelantan las autoridades caen algunos eslabones de estas mafias. Sin embargo, los grandes responsables, los que están detrás de todo esto, siempre quedan impunes, nunca se llega a ellos. ¿Qué se está haciendo para tratar de identificar a estas personas que están detrás de todas estas mafias, que están mandando en estas mafias y que muchas veces no son delatados ni siquiera por estos mismos eslabones o mandos medios que son las personas que generalmente se capturan? ¿Se está buscando algún tipo de principio de oportunidad, algún preacuerdo con la Fiscalía para que ellos delaten a esas grandes responsables? Por supuesto que sí. Lo que yo creo que la innovación más importante que ha tenido la ciudad de Cartagena en la lucha contra el delito de la trata justamente ha sido la vinculación interinstitucional de diferentes entidades del Estado que nos permiten tener una serie de competencias para poder empezar a identificar el quién es quién. Porque lo que usted dice es cierto, capturan siempre a una persona, al mesero, al administrador del establecimiento, nunca se llega al dueño. Por ejemplo, en estos días en medios de comunicación ha salido a hablar varias veces una persona diciendo que es el dueño de uno de los establecimientos que se sellaron definitivamente, pero él en papeles no aparece. Aparece siempre una persona a nombre de él, lo cual sabemos que es un comportamiento usual de este tipo de negocios, que es poner a alguien como responsable jurídico que no representa realmente la dimensión y el tamaño del problema. Lo que estamos haciendo es trabajar de manera interinstitucional con entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, como la Superintendencia de Sociedades,
como la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, de tal manera que podamos encontrar, digamos, eso es el sello de William Dow. William Dow ha pedido desde el primer día que no cojamos a los peces pequeños, sino a los peces gordos, a los grandes dueños de estos negocios, que son los que están ganando mucho dinero a partir de aprovecharse del turismo para esconder toda esa economía que es una economía absolutamente ilegal e inaceptable. Secretaria, ¿usted tiene un cálculo o un estimado de cuánto puede moverse en dinero mensualmente, semanalmente, no lo sé, por cuenta de este negocio de trata de personas que además usted nos define muy bien? Mire, tenemos un estimado que tiene que ver con la distribución de TUSI asociado a la trata de personas. Y ahí, haciendo un cálculo de que los clientes potenciales consuman 1 gramo de TUSI, nuestro cálculo da 10 millones de dólares al mes. 10 millones, perdón, ¿de dólares? Al Sí, mes. señor. De Paola. Muchísima ¿Ah? plata. La hora Ya le Es digo que yo exactamente. quedo sorprendido. Es que esta cifra, esto es un negociazo tremendo. Sí. Pues con razón la amenazan a usted, secretaria. Es que usted le está dando en la cabeza a unos señores que han montado un negocio que además solamente usted nos está dando la cifra de la venta de un estupefaciente. Pero ¿y qué pasa entonces con la explotación sexual? ¿Qué pasa con la mendicidad? Es un negocio poderosísimo, Camila. Sí, sí, señor. Y secretaria, justamente yo quisiera preguntarle qué se ha hecho en torno pues a estas amenazas que usted ha recibido, si usted cree que tiene garantías para desempeñar su trabajo. Pues yo creo que tanto la Policía Nacional como la Unidad Nacional de Protección han hecho hasta ahora más o menos lo que les corresponde. Digamos, estoy pendiente de una respuesta, de una revisión de la resolución cuando se aumentó mi nivel de riesgo, pero digamos que yo lo que tengo que decir al respecto es que cuando uno asume un cargo de esta naturaleza y cuando uno decide enfrentarse a este tipo de redes, pues tiene que estar un poquito dispuesto a que ese tipo de revanchas. En lo que sí no hemos tenido garantías realmente es en el tema de la persecución jurídica que se ha recibido. Es decir, ellos atacan de 3 maneras: con violencia física, con, digamos, con amenazas a mi integridad, con persecución jurídica, es decir, con una cantidad de procesos y de investigaciones de toda índole, de todos los tamaños, que esperamos ir enfrentando y cerrando a medida que van sucediendo. Esto incluso llegando hasta la fallida moción de censura buscando sacarme de mi cargo. Y en tercer lugar está también una exacerbación mediática. Digamos, yo he estado demasiado presente en medios de comunicación con una cantidad de mentiras que se han dicho en torno a mi nombre, al de mi familia, al de mis proyectos, porque una de las estrategias es como la cancelación mediática. Entonces, nada, pues yo simplemente lo que hago es que sigo haciendo mi trabajo, porque esas 3 cosas son indicaciones de que voy bien. María, háblenos un poco más acerca de la mendicidad de niños. ¿Cómo se están instrumentalizando a los menores de edad? ¿De dónde están llegando? ¿Quiénes son los responsables de eso y qué está haciendo Bienestar Familiar? Bueno, en Cartagena nosotros tenemos un fenómeno de mendicidad forzada de niños y niñas. Muchos de ellos son niños extranjeros, pero no todos. Desafortunadamente, mucha gente les da limosna a estas personas. Muchos extranjeros se conmueven mucho y además el método es que el niño entre más sucio, más flaquito, más mal se vea, más mal vestidito, pues obviamente se produce más dinero y estas personas reciben generalmente limosnas en dólares. Entonces uno encuentra además una serie de casas de cambio por toda la zona turística, en donde además los explotan porque les cambian a un valor muchísimo menor esas limosnas a esas familias. Y existen redes de personas que simplemente traen estos niños. Muchos de esos niños no pueden identificar si las personas con las que están son sus padres. Nosotros hemos recogido hasta el momento 114 niños que hemos puesto a disposición de la Comisaría de Familia y a su vez la comisaría ha hecho lo que le corresponde por competencia, que es trasladarlos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Aquí yo tengo que decir que trabajamos muy bien en equipo. Bienestar Familiar, Migración Colombia, las comisarías de familia, la Policía Nacional. O sea, hacemos todo lo que está a nuestro alcance humanamente, pero de verdad que es que el fenómeno es muy difícil de contener.
yo siempre lo digo de esta manera, no es un tema de patrullero y prostituta o un tema de patrullero y niño en mendicidad. Hay que perseguir las redes para que el negocio no sea tan bueno en Cartagena. Bueno, yo quiero que nos adentremos en el tema de las redes, secretaria. Aquí estamos hablando de organizaciones cartageneras, colombianas, o estamos hablando de organizaciones internacionales que se dedican a esto y que se lucran de la manera en que usted nos está contando. Todas las anteriores, nosotros tenemos personas vinculadas al negocio que son de la ciudad, de la región, de otras regiones del país y tenemos, digamos, vinculaciones tanto con redes internacionales de Venezuela como de México, como de Estados Unidos, de Holanda, de Japón. Eh, entonces, realmente esto es un negocio transnacional que impacta muchos bolsillos. El otro día estuve hablando con un señor en la plaza de la Torre del Reloj británico que tenía una camiseta en donde decía algo así como vine al infierno por portarme mal y yo me acerqué a hablar con él para ver qué me decía. Y él me decía que tenía unos negocios en Cartagena que le habían salido muy bien y que trabajaba muy bien porque en Cartagena todas las mujeres querían ser prostitutas. Entonces, bueno, pues somos una plaza y lo que tenemos es que dejar de serlo. Si nosotros seguimos haciendo creer a estos empresarios que nuestro producto está disponible, pues no nos los vamos a quitar de encima. Entonces lo que tenemos Pero que hacer es ponernos lo más difíciles posible para que estas empresas no prosperen en nuestra ciudad. fíjese que eso podría ir de la mano de otra estrategia que no sé hasta dónde ustedes la estén contemplando. Un trabajo contra la demanda. ¿Por qué? Porque claro, usted está aquí atacando a la oferta. Entonces está el negocio montado en donde están las trabajadoras sexuales, o está el negocio montado en torno a la mendicidad, o están quienes están dedicándose a la prostitución en la calle misma. Pero, ¿y qué pasa con los que llegan a eso que usted bien lo dice, al mal llamado turismo sexual? ¿Qué hacer con ellos? ¿Se puede de alguna forma controlar o crear una estrategia contra la demanda? Justamente eso lo llamamos nuestra Operación Leona Fiera. En el himno de Cartagena hay una frase que es la Leona Fiera, las cadenas destrozó. El himno de Cartagena es muy bello y lucha contra, contra todas las formas de esclavitud. Entonces lo usamos de símbolo para crear la Operación Leona Fiera. Y la Operación Leona Fiera básicamente es despertar todas las capacidades del Estado, tanto a nivel local como a nivel nacional, para que actuemos decididamente contra la demanda. Entonces, desde la Superintendencia de Industria y Comercio, incluso la verificación de negocios, porque parte del fenómeno tiene que ver con negocios que son legales, pero que, por ejemplo, por ser una plaza de prostitución tan importante, pueden vender el licor legal a 4 y 5 veces el valor que se podría vender si no fuera una plaza tan interesante para este tipo de prácticas. Entonces yo a eso lo llamo la paralegalidad, es decir, no son ilegales, pero tienen unos comportamientos en donde ellos mejor hacen caso omiso del problema porque el problema les trae beneficios económicos. Y eso es también nuestra estrategia de lucha contra la demanda. Es decir, necesitamos que esos malos clientes de la ciudad no quieran volver. Y a eso nos dedicamos. Quiero plantear una pregunta, secretaria, que llega aquí a través del chat del YouTube Live, la hace EA, y habla de quiénes compran los apartamentos lujosos. Yo sé que esta pregunta puede ser terriblemente estigmatizante y no quiero hacerlo, pero igual es bueno indagar al respecto. ¿Ustedes han identificado si de pronto inversionistas, ya sean nacionales o extranjeros, aquellos que de pronto terminan ofreciendo sus apartamentos por Airbnb, en realidad están conectados con estas redes dedicadas a la trata de personas? Bueno, uno de nuestros aliados en la Operación Leona Fiera es el FBI y es Homeland Security de los Estados Unidos. Y nos están ayudando a trabajar con Uber y con Airbnb y con Booking para poder identificar todas estas propiedades de la parahotelería, que también son personas, a veces personas honestas, que se ganan arriendos súper altos, haciéndose como que no saben lo que pasa en los apartamentos. A la gente hay que recordarle que el delito de trata tiene extinción de dominio y que nosotros en toda la cadena de valor de la trata de personas, todos los que participen en la cadena de valor de la trata de personas serán sujetos de
convertirse en responsables, incluyendo los servidores públicos que no hagan su trabajo. Entonces, es una ley robusta la que tiene Colombia para perseguir a todas las personas que sean convenientes con este delito. Secretaria, pues nuevamente toda nuestra solidaridad, porque usted está haciendo el trabajo que debe hacerse para un lugar turístico tan importante para Colombia como lo es Cartagena, y es darle la importancia al turismo que se merece y buscar de alguna forma erradicar con este veneno prácticamente, podríamos llamarlo así, veneno que se le ha inyectado a las venas de Cartagena, que es el de la trata de personas y que termina contaminándolo todo y haciéndole un daño a una ciudad que lo tiene todo para ser una de las más atractivas, no del continente, sino del mundo. Gracias, secretaria, por estar con nosotros y compartirnos esto y sobre todo ojalá le brinden toda la seguridad necesaria para que pueda seguir en su tarea. Ana María González, buena tarde. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Tremendo esto. Qué panorama, Paola. Yo quedé impresionado solamente con la cifra de un producto estupefaciente. Uno. Imagínese, ¿Ah? Pablo, 10 millones. 10 millones de dólares. Al mes, ¿no? Al mes de ganancias. Sí, estamos hablando de cerca de 45.000 millones de pesos. Y a eso usted tiene que sumarle lo que hacen entonces, Mauricio, a punta de trabajo sexual, a punta de mendicidad forzada. Los otros estupefacientes, ¿no? Porque tú sí es uno, ¿y el resto qué? Y súmele los delitos menores, la extorsión, el hurto, No, todo eso suma. es una barbaridad.